El regreso del hijo pródigo, meditaciones ante un cuadro, de Henry J. Nowen, editorial PPC. Parte 1. El hijo menor. 2. El hijo menor se marcha. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Y el padre les repartió el patrimonio. A los pocos días, el hijo menor recogió todas sus cosas, se marchó a un país lejano y allí despilfarró toda su fortuna, viviendo como un libertino. Un rechazo radical. El título completo del cuadro de Rembrandt es, como ya se ha dicho, El regreso del hijo pródigo. En el regreso queda implícita la marcha. Regresar es volver al hogar después de haberlo abandonado, un volver después de haberse ido. El padre que da la bienvenida al hijo está muy contento porque éste estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Lucas 15, 32. La inmensa alegría al volver el hijo perdido esconde la inmensa tristeza de la marcha. El encuentro deja detrás la separación. La vuelta a casa esconde bajo su manto el momento de la partida. Mirando el regreso, tierno y lleno de alegría, siento que debo atreverme a saborear los tristes acontecimientos que le precedieron. Solo cuando tenga el coraje de profundizar en lo que significa dejar el hogar, podré entender de verdad lo que es volver a él. El amarillo con matices marrones de la ropa del hijo parece bonito cuando se observa en rica armonía con el rojo del manto del padre, pero lo cierto es que el hijo va vestido con harapos que delatan la miseria que ha dejado atrás. En el contexto de un abrazo apasionado, nuestra ruina interior puede parecernos hermosa, pero su única belleza proviene de la compasión que despierta. Para comprender el misterio de la compasión en toda su profundidad, tengo que observar con honestidad la realidad que la evoca. El hecho es que mucho antes de volver, el hijo se había marchado. Dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Reunió todo lo que le había tocado y se fue. Lucas cuenta todo esto de forma tan simple y prosaica que resulta difícil caer en la cuenta de que todo lo que está ocurriendo es realmente un hecho inaudito, hiriente, ofensivo y en total contradicción con la tradición más venerada de la época. Kenneth Bailey, en su penetrante explicación de la historia de Lucas, muestra que la manera que tuvo el hijo de marcharse es equivalente a desear la muerte del padre. Bailey escribe: «Durante más de 15 años he estado preguntando a gente de todo tipo, desde Marruecos hasta la India y desde Turquía al Sudán, acerca de las implicaciones que puede tener el hecho de que un hijo reclame su herencia en vida del padre. La respuesta ha sido siempre la misma. La conversación se desarrolla como sigue. ¿Hubo alguna vez alguien en su pueblo que pidiera una cosa así? Jamás. ¿Podría alguna vez alguien pedir una cosa así? Imposible. Si alguna vez alguien lo hiciera, ¿qué ocurriría? Su padre lo mataría a golpes, desde luego. ¿Por qué? Una petición así significaría que deseaba que su padre muriera. Bailey explicaba que el hijo pide no solo que se haga una división de la herencia, sino que también reclama el derecho de disponer de su parte. Tras renunciar a sus posesiones en favor de su hijo, el padre tiene todavía derecho a vivir de los beneficios mientras esté vivo. Así, el hijo menor no tiene derecho alguno sobre las propiedades hasta la muerte de su padre. La implicación de «padre, no puedo esperar a que mueras» subraya la petición del hijo. Así pues, la marcha del hijo es un acto mucho más ofensivo de lo que puede parecer en una primera lectura. Supone rechazar el hogar en el que el hijo nació y fue alimentado, y es una ruptura con la tradición más preciosa mantenida cuidadosamente por la gran comunidad de la que él formaba parte. Cuando Lucas escribe «se marchó a un país lejano», quiere indicar mucho más que el deseo de un hombre joven por ver mundo. Habla de un corte drástico con la forma de vivir, de pensar y de actuar que le había sido transmitida de generación en generación como un legado sagrado. Más que una falta de respeto, es una traición a los valores de la familia y de la comunidad. El país lejano es el mundo en el que se ignora todo lo que en casa se considera sagrado. Esta explicación es muy significativa para mí, no solo porque me ayuda a una comprensión más precisa de la parábola en su contexto histórico, sino porque me lleva necesariamente a reconocerme en el hijo menor. Al principio me fue muy duro descubrir en la historia de mi vida una rebelión tan desafiante.
no me reconozco a mí mismo, rechazando los valores de mi propia herencia. Pero cuanto más detenidamente pienso en los sutiles caminos por los que ha transcurrido mi vida, veo que he preferido la tierra lejana al hogar, y entonces el hijo menor surge rápidamente. Me refiero aquí a un abandonar el hogar espiritual, que es distinto del hecho físico de que he pasado la mayor parte de mi vida fuera de mi querida Holanda. La parábola del hijo pródigo expresa el amor sin fronteras de Dios, mucho más fuertemente que cualquier otra historia del Evangelio. Y cuanto más me sitúo en la historia bajo la luz del amor divino, más clara veo la relación entre el abandono del hogar y mi propia experiencia espiritual. El cuadro de Rembrandt representando al padre dando la bienvenida al hijo disipa cualquier otro movimiento externo, en contraste con su grabado del hijo pródigo de 1936, lleno de acción, el padre corriendo hacia su hijo y el hijo lanzándose a los pies de su padre. El cuadro del Hermitage, pintado unos 30 años después, es de una calma total. El padre tocando a su hijo en una bendición interminable, el hijo descansando en el pecho de su padre en una paz eterna. Christian Tumpel escribe: el momento del recibimiento y del perdón en la quietud de su composición no tiene fin. El movimiento de padre e hijo habla de algo que no pasa, sino que dura para siempre. Jacob Rosenberg resume esta visión de forma muy bella cuando escribe: el conjunto de padre e hijo carece de cualquier movimiento exterior, pero todo lo interior está en movimiento. La historia no tiene nada que ver con un padre terrenal. Lo que se representa aquí es el amor y la misericordia divinas en su poder de transformar la muerte en vida.